Amigos y hermanos, muy bienvenidos a nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Y como vimos desde la semana pasada, estamos ya estudiando un nuevo tema. Y el tema del trimestre es en el crisol con Cristo. En el crisol con Cristo es el tema para estos 3 meses que vamos a estudiar de qué es lo que se trata. Y ahora llegamos a la lección número 2, que se titula Los crisoles venideros. Los crisoles venideros. Ese es el tema para estudiar durante esta semana que iniciamos hoy, domingo 3 de julio. Pero antes de meternos al tema de hoy, el día de hoy, vamos a tener una oración como siempre lo hacemos. Padre nuestro, gracias porque nos das un día más de vida. Gracias porque hasta aquí, Señor, tu presencia ha estado con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado tu bendición. Y, Padre, con confianza decimos que hasta aquí tú nos has ayudado. Ahora, Señor, disponemos a estudiar tu palabra. Permite, Dios, que podamos entender el mensaje que este día trae el estudio, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, que tu Espíritu Santo pueda darnos la sabiduría, Señor, que necesitamos. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos durante este día también. Lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema para hoy, domingo 3 de julio, se titula Sorpresas. Así, sorpresas es el tema para el día de hoy, domingo. Y comienzo leyendo lo que dice Elena de White en Señales de los Tiempos. La fecha es del 10 de septiembre de 1896. Y también voy a leer parcialmente un texto que está en el libro Cristo Triunfante, en la página 114. Y dice lo siguiente: Hoy, dice, escribió Elena de White hace más de 120 años. Hoy muchos piensan que cuando comienzan su vida cristiana, se encontrarán libres de toda necesidad y de toda dificultad. Pero todo aquel que toma su cruz y sigue a Cristo, tiene un refidín en su camino. La vida no está hecha de verdes prados ni de aguas de reposo. El desaliento nos alcanza, llegan las privaciones, se producen incidentes que nos ponen en dificultad. Y a medida que avanzamos en el sendero angosto, haciendo, según creemos, hacemos lo mejor, encontramos pruebas dolorosas que nos asedian, acusados por la conciencia. Razonamos que si hubiéramos caminado con Dios, nunca hubiésemos sufrido de este modo. Desde antaño, dice Elena de White, el Señor condujo a su pueblo a Refidim, y Él puede nuevamente escoger conducirnos o llevarnos a nosotros también, con el propósito de probar, dice, nuestra fidelidad y lealtad hacia Él. En su misericordia, Dios no siempre nos coloca en los lugares más fáciles, pues si lo hiciera, por nuestra autosuficiencia olvidaríamos que el Señor es nuestro ayudador en tiempo de necesidad.
desea manifestarse en medio de nuestras emergencias y revelarnos la abundante ayuda que hay a nuestra disposición. Independientemente de lo que nos rodea, y Él permite los desengaños y las pruebas para que percibamos nuestra impotencia y aprendamos a pedir ayuda del Señor. Como un niño que cuando está hambriento y sediento, se dirige a su Padre terrenal. Eso está. Y con esa lectura inicio el tema de hoy y como dice Elena de White, hoy dice, muchos piensan que cuando comienzan su vida cristiana se encontrarán libres de toda necesidad y de toda dificultad. Cuán equivocados están aquellos que piensan que cuando ellos aceptan a Cristo, su vida será más fácil. Es más fácil en el sentido de que nosotros ya no vamos a luchar solos, que nosotros como cristianos ahora tenemos en alguien en quien confiar y saber que desde ahí vendrá ayuda, vendrá socorro para cada uno de nosotros. Esa es la diferencia. Los problemas siempre los vamos a tener. Las dificultades siempre van a estar. Las necesidades siempre las vamos a tener. Pero ahora eso lo vamos a recibir con gozo también. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Y sabemos y confiamos de que Él tiene el control de todo. Y que si estamos en una situación así, es porque Él lo ha permitido para acercarnos, para llamarnos más, para llevarnos más cerca de Él. Pedro escribió también en su epístola, en primera de Pedro 4, 12 al 19, escribió lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperiado por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por medio de ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dice Pedro. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice Pedro. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Interesante párrafo, interesante texto que Pedro escribió, donde nos invita a que no seamos sorprendidos, que no nos cause sorpresa, dice Pedro, cuando la prueba nos sobrevenga. No debemos sorprendernos por algo que esté pasando. Pedro nos insta a no caer en la trampa
de creer que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia cristiana. Al contrario, debemos considerarlas normales. Es decir, que debemos esperarlas. Son de esperar esas pruebas. Pedro nos dice que no debe sorprendernos. A muchos el sufrimiento nos sorprende porque en muchos casos tenemos una visión demasiado simplista, una visión demasiado simple de la vida cristiana. Y voy a mencionar algo que nuestro hermano Alonso en la lección de el lunes de la semana pasada, él mencionó y habló acerca de Primera de Pedro 5:8, ¿verdad? Donde dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro hermano mencionó que muchas veces nosotros, este versículo, este texto, nosotros no le damos mucha importancia, a pesar que lo tenemos memorizado, pero no le damos la importancia que debemos darle a ese texto. Esa advertencia que nos hace donde dice que el diablo anda como león rugiendo. Y no sé si ustedes ya han visto algún video cuando un león está acechando una presa, cómo se va acercando sigilosamente hasta que encuentre el momento oportuno para atacar a su presa, y la encuentra desprovista, la encuentra así, la encuentra sin, ¿cómo se llama? ¿Cómo les digo? Sin que la presa pueda reaccionar a defenderse o a salvarse de ese ataque. No le damos la debida importancia a la advertencia de que Satanás está ahí presto para atacarnos, para hacernos caer. Si nosotros entendiéramos bien eso, es lo que nos dice Pedro en esa cita, nosotros estaríamos precavidos. Nosotros tomáramos nuestras precauciones para poder evitar ser sorprendidos por un ataque de Satanás. Eso es lo que nos está diciendo Pedro, ¿verdad? Pero nosotros, muchas veces, el sufrimiento nos sorprende porque tenemos una visión demasiado simple de la vida cristiana. Creemos que nos sentimos autosuficientes a veces. Y en ese momento es cuando el diablo nos ataca. Cuando nosotros pensamos que podemos salir adelante de cualquier situación. Mucho cuidado con esa cita. Vale la pena recordarla y vale la pena tenerla en mente. Sí, aprenderla, es una cita muy conocida. Y es que el diablo es muy astuto. Hay muchos pasajes de la Biblia que hace que nosotros los aprendamos y los memoricemos y los digamos fácilmente, como el Salmo 23 que estudiamos la semana pasada, como este texto, como Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito. Son textos que los aprendemos de memoria fácilmente, desde niños los aprendemos, pero la esencia de lo que encierra cada uno de esos textos se nos olvida. O no le damos importancia o la pasamos por alto. Y por eso es que somos sorprendidos cuando Satanás nos ataca. Elena de White escribió en La fe por la cual vivo, en la página 319. Y voy a leer parcialmente un texto también del conflicto de los siglos que está en la página 518.
Dice, los discípulos de Cristo saben muy poco de las tramas de Satanás y sus huestes urden contra ellos. Imagínense. Pero el que está sentado, dice, en los cielos, hará servir todas esas maquinaciones para el cumplimiento de sus altos designios. Dios sabe que si permite que todo eso pase, al final es para cumplir, dice, sus altos designios. No sabemos las tramas de Satanás. Y continúa diciendo la lectura. Si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, no es no es porque Dios se goce en nuestras penas y aflicciones, sino que es porque esas pruebas son necesarias para nuestra victoria final. Así como Job pasó todas esas penas, todas esas dificultades. ¿Para qué? Para al final tener su victoria. Al final obtuvo su victoria, obtuvo el doble de todo lo que había perdido. Y dice, sigue diciendo la lectura, hemos sido tomados de la cantera del mundo y traídos al taller del Señor para ser labrados a fin de ocupar un lugar en su templo. Qué lindo lo que nos dice Elena de Guay en este texto, ¿verdad? Hemos sido llamados, dice, o llevados al taller del Señor para ser labrados, para ser moldeados, para ser hechos, dice. Y de esa manera poder ocupar un lugar en el templo de Dios. No os rebeléis bajo este proceso de la gracia. Ojo, muchas veces no queremos pasar esas pruebas. Y dice, no os rebeléis bajo este proceso de la gracia. Puede ser que seáis una piedra tosca que requiere mucho trabajo antes de estar preparada para ocupar el lugar que Dios te ha asignado. Qué lindo lo que nos dice. Si estamos pasando o pasamos nosotros una prueba, luego viene otra, y solo estamos de prueba en prueba, hermanos, amigos, es porque podríamos ser una piedra tosca, dice, que requiere mucho trabajo. Y ese trabajo que Dios está haciendo en nosotros a través de esas pruebas es para prepararnos y poder vivir en ese lugar, poder ocupar el lugar que Dios nos tiene asignados a cada uno de nosotros. No os sorprendáis, dice, si el martillo y el cincel de las pruebas de Dios, dice la lectura, os va quitando los defectos de carácter. ¿Qué nos va quitando? Los defectos de carácter, y nosotros muchas veces decimos que el carácter es lo único que nos vamos a llevar para el cielo. ¿Y qué es lo que Dios nos va quitando, nos va arreglando? Dice, los defectos de nuestro carácter. Eso es lo que Dios va arreglando a través de las pruebas. Pero nosotros no queremos verlo así. Y caemos en una prueba y seguimos siendo el mismo. Luego viene otra prueba y seguimos siendo el mismo. No dejamos que Dios quite todos esos defectos de carácter que tenemos. Solamente Él puede realizar esta obra. Y podéis estar seguros de que no dará ni un golpe con ese martillo, ni con ese cincel. No va a haber ni un golpe inútil. Todos esos golpes que Dios dé con su martillo, dé con su cincel, no deben sorprendernos. Todos esos golpes de las pruebas, a través de esas pruebas, Dios va a quitar esos defectos de carácter. ¿Eres tú orgulloso? Permite que esa prueba haga que tú llegues a ser el más humilde. ¿Eres pretencioso? Permite que esas pruebas hagan que Dios quite eso de tu carácter. ¿Eres autosuficiente? Permite que a través de esa prueba
Dios haga que tú dependas de Él. Y finalizo con esta frase corta que está en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, en la página 366. Y dice: la fase alegre y alentadora de nuestra religión, ¿verdad? Nuestra religión será representada, dice, por todos los que se consagran diariamente a Dios. La fase alentadora y alegre de nuestra vida cristiana, llamémosle así, de nuestra vida cristiana, será representada por aquellos que se consagran diariamente a Dios. No debemos deshonrar a Dios con el lastimero relato de las pruebas que parecen gravosas, aquellas pruebas que parecen que nos hacen daño, ¿verdad? Si nosotros seguido damos testimonio de aquellas pruebas y hacemos ver que esa prueba me hace daño, que esa prueba me ha afectado negativamente. Si hacemos eso, estamos deshonrando a Dios. Todas las pruebas que se reciban como medios de educarnos producirán gozo en nosotros. Todas las pruebas, termina diciendo la lectura, todas las pruebas que se reciban como medio de educarnos recibirán gozo. Si nosotros, hermanos, cada una de las pruebas, cada una de las dificultades que pasamos, cada uno de esos testimonios que damos los miércoles en la noche, en nuestros cultos de oración y de testimonio, cada uno de esos relatos que hacemos de las dificultades que estamos pasando, los tomamos como medios donde reconocemos que Dios está educándonos o está quitándonos ese defecto de carácter. Si nosotros lo hacemos de esa manera, si nosotros lo vemos así, eso va a producir gozo en cada uno de nosotros. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a todos para que cuando nos sobrevengan las dificultades, cuando nos sobrevengan esos ataques de Satanás, no nos veamos como algo sorpresivo, como algo que nos sorprende, que no sea una sorpresa para ti. Cuando eso sucede, gózate porque el Señor está puliendo tu carácter. Agradécele a Dios por las dificultades, porque de esa manera Él está queriendo cambiar tu carácter. Permite que ese carácter sea cambiado. Si no lo cambias, seguiremos prueba tras prueba hasta que tu carácter sea cambiado y estemos listos para ocupar un puesto en el templo de Dios. Que el Señor te bendiga durante este día. Es mi deseo y oración, y no olvides permanecer conectado con el cielo. Hasta mañana.